Me imagino, Hani, ya que estamos hablando de esta situación tan difícil que ha vivido la humanidad, el caso, por ejemplo, del Holocausto, que es algo que se ha mencionado en tantos lugares, hay revistas, hay museos inclusive, me imagino que allí en los lugares donde ustedes están debe de haber un museo acerca del Holocausto, aquí en Houston hay uno, y es muy interesante ir a estos lugares y ver lo que pasó, cómo los judíos tuvieron que vivir en carne propia esto. Y para nosotros es un honor en esta... It is an honor tener con nosotros a nuestro hermano Kase. to have Walter Kase with us here today. Y Walter Kase es un sobreviviente And del he is a Holocausto. survivor of the Holocaust. O sea, él estuvo presente, él vio He was there, he saw, y vivió en carne propia and he lived through this lo experience. que es el What is Holocausto. the Holocaust. Así que nos gustaría escuchar de sus propios So labios we would like to hear from you. cuáles fueron sus experiencias que tuvo cuando vivió esos momentos tan duros. About your experience when you lived this difficult time in your life. Do I start now? Yes, you can start now. Okay. I was 11 years old Yo tenía 11 when años Adolf Hitler invaded Poland. cuando Adolfo Hitler invadió a Polonia. 2 days after the invasion, 2 días después de la invasión, Nazi officers oficiales nazis came into our home, entraron a mi casa. and one of them carried a gun. Uno de ellos tenía And he un arma. put the gun to my father's head, Se la puso en la cabeza a mi papá and he told us that we have 5 minutes to leave our home and my father's business. dijo, tienen 5 minutos para salir de su casa y del negocio de mi papá. And if we don't rush, we will be killed. Si no avanzamos, nos matan. We left thinking that what just happened was a nightmare. Salimos pensando, bueno, eso fue solo una pesadilla. Unfortunately, it was worse than a nightmare. Desafortunadamente fue peor que una pesadilla. Wow. A few weeks after the occupation, Varias semanas después de la ocupación, the Nazis declared los nazis declararon that all Jewish people have to wear a yellow armband que todos los judíos tenían que usar una banda amarilla en el brazo with the word Jew on it. con la palabra judío en ella. That armband immediately destroyed our lives. Esa franja amarilla inmediatamente destruyó nuestras vidas, Because that armband gave everyone who didn't have to wear it porque esa banda amarilla le dio a todos los que no tenían que usarla permission to abuse us, permiso de abusarnos, beat us, pegarnos, take things away from us, quitarnos cosas make our life totally miserable. y hacer de nuestras vidas una miseria total. The worst thing about this time was Lo peor acerca de este tiempo fue that trucks with German officers que los oficiales alemanos would come into the area, entraban al área and any man who wore this armband y cualquier hombre que tenía esa banda amarilla would be picked up off the street, se lo llevaban de la calle, taken away, se lo llevaban a un lugar never to be seen or heard from again. y nunca se oía o se veía más a esa persona. Imagine a wife or a Imagínense mother una esposa, una madre, never knowing when she said goodbye to her husband or her son whether she'll ever see him again. sin saber en la mañana cuando se despedía del esposo o el hijo si lo iba a volver a ver. After 6 months of living like this, Después de 6 meses de vivir así, the Nazis decided to put all of us into a ghetto. los nazis decidieron ponernos a todos en un vecindario que se llamaba ghetto, que era un ghetto. The ghetto was the most rundown part of the city, El ghetto era la parte más pobre y destruida de la ciudad, with just horrible conditions. en condiciones horribles. There were no schools. No habían escuelas, Jewish children who were destined for death were not allowed to go to school. los niños judíos que estaban destinados a la muerte no se les permitía ir a la escuela. There were no houses of worship. No habían lugares, casas de adoración, There were no hospitals. no habían hospitales. If you got sick,
they simply shot you. Si te enfermabas, te pegaban un tiro. With the ghetto came starvation, En el gueto vino el hambre, la inanición, horribly unsanitary conditions, condiciones horriblemente no sanitarias and every kind of atrocity that you can possibly think y of. toda clase de atrocidad que usted pueda imaginar. The worst thing in the ghetto was that children or elderly Lo peor en el gueto fue que los niños o los ancianos didn't receive any food. no recibían alimento. The Nazis felt that they were either too young or too old Los nazis sentían que eran o muy jóvenes o demasiado ancianos too young or too old to be given food. para ser dignos de que se les diera comida. Many times Nazi officers would come into the ghetto, Muchas veces los oficiales nazis entraban al gueto. and if they saw a mother or a father, Si veían una madre o un padre, they told them to hold the child above their head, les decían, levanta a tu hijo por encima de tu cabeza. and they would kill the child in the hands of a mother or a Y father. asesinaban a ese niño en manos del papá y de la mamá. While I was in the ghetto, Mientras yo estuve en el gueto, I saw hundreds of old men, vi cientos de hombres ancianos, men my age and younger, hombres de mi edad que tengo ahora y más jóvenes. ordered to dig their own graves, Se les ordenaba cavar su propia tumba, ordered to get into those graves on their hands and knees, ordenados a entrar a esa tumba en sus manos y sus rodillas, praying for God, to God for Pidiendo- salvation, pidiéndole a Dios que los salvara, and they were killed while they were praying y for los their mataban lives. mientras oraban. Then the Nazis decided to liquidate the ghetto. Entonces los nazis decidieron liquidar el gueto. We were all marched out onto a very big field of assembly, Nos hicieron marchar a todos a un campo muy grande en forma de asamblea, and a Nazi officer said y el oficial nazi dijo that all elderly men and all children should go to the left side of the field, everybody else to the right side of que the todas field. las personas ancianas y los niños se fueran al lado izquierdo de ese campo y los demás al lado derecho. The Nazi officer said that the children and the elderly El oficial nazi dijo que los niños y los ancianos will be shipped to Germany to work on farms, los iban a llevar a Alemania a trabajar en fincas, while everyone else will have to work at hard labor y todos los demás iban a tener que hacer trabajo forzoso duro in mines, quarries, or factories. en minas y en fábricas. My father had a terrible premonition Mi papá That's- había tenido una premonición that terrible, something terrible is about to happen. que algo terrible iba a pasar. My father found an ordinary brick. Mi papá encontró un ladrillo ordinario. He had me stand on the brick, Él hizo que yo me parara arriba de ese ladrillo. which made me the height of an ordinary person. Eso me dio la altura de una persona ordinaria, adulta. Unfortunately, Desafortunadamente, my little sister was only 8 years old then. mi hermanita tenía solo 8 años. She was hiding under my mother's coat. Ella estaba siendo escondida debajo del abrigo de mi mamá. The German officer came over. He tore open my mother's coat, El oficial alemán vino, le abrió el abrigo a mi mamá and there, crying and shivering, y ahí llorando y was my temblando little sister, estaba mi hermanita crying and llorando, telling my mother diciéndole a mi mamá that she doesn't want to go with the German officer, que ella no quería ir that she con ese wants to oficial, stay with que us. se quería quedar con nosotros. I was crying Yo lloraba because I wanted to stay with my parents. porque yo me quería quedar con mis padres. Imagine having to make a decision. Imagínese tener que tomar una decisión. Which one of your children ¿Cuál de tus hijos you are going to give up? vas a entregar? My father finally decided Mi papá finalmente that decidió they will let my little sister go que dejarían ir a mi hermanita because he believed that maybe what the German officer said, porque él creyó que de pronto lo que dijo el oficial alemán, that children and elderly will have an easier life, que los niños y los ancianos iban a tener una vida más suave, is true. que era cierto eso.
The Nazi officer took my little sister away. El oficial se lleva a mi hermanita. My little sister was crying, Mi hermanita lloraba, begging. rogaba. And when they took all the elderly and all the children, Y cuando se llevaron a los ancianos y a los niños, they lined up machine guns, alinearon las ametralladoras and there in front of God and everyone, y ahí enfrente de Dios y de todos los que estábamos, they killed all the children mataron and a all the todos los elderly. niños y a todos esos ancianos. I have told this story about 1,000 times. Yo he contado esta historia como 1000 veces, I have yet to be able to compose myself pero nunca he podido hacerlo sin llorar. to tell the story about how Contar my little sister was killed. Esta historia de cómo asesinaron a mi hermanita.